El silencio en la casa no era el de una mañana tranquila, era el silencio pesado y frío de una tumba. Me desperté con el brazo extendido buscando el calor de Roberto, pero solo encontré las sábanas heladas y una nota arrugada sobre la almohada. Mis ojos, aún nublados por el sueño, tardaron en procesar las palabras que destruirían mi vida en menos de 10 segundos. Elena, me llevo lo que es mío por derecho de esfuerzo. Tú quédate con la granja. Siempre dijiste que amabas esta tierra. Ahora veamos si ella te ama a ti. El corazón me dio un vuelco tan violento que sentí un sabor metálico en la garganta. Me levanté tropezando, corriendo hacia el pequeño armario empotrado donde guardábamos los ahorros de 15 años de sudor, sol y privaciones. No quedaba ni un solo billete, ni una sola joya de mi madre, ni siquiera las actas de nacimiento de mis hijos que guardábamos en esa caja de metal. Roberto no se había ido, simplemente me había borrado del mapa. Salí a la cocina y el panorama era aún más desolador. El refrigerador estaba abierto, vacío, y en el centro de la mesa, el título de propiedad de la granja Las Penumbras. Una extensión de tierra que no era más que un cementerio de polvo y deudas. Escuché los pasos de mis hijos, Lucas de 8 años y Sofía de 6, bajando las escaleras con sus pijamas gastados. «Mamá, ¿dónde está papá? ¿Por qué se llevó el coche tan temprano?», preguntó Lucas, restregándose los ojos. No pude contestar. Se me cerró la garganta mientras miraba por la ventana el horizonte donde antes pastaban nuestras vacas. Ya no estaban. Él se las había llevado todas, vendiéndolas seguramente al precio de la desesperación a algún tratante nocturno. Solo quedaba vieja Gloria, una vaca tan anciana y flaca que ni siquiera Roberto se había molestado en cargarla en el camión. En ese momento, frente a la mirada inocente de mis hijos, sentí que el suelo se abría. La granja estaba hipotecada hasta el cuello. No teníamos comida para más de 2 días y el pueblo entero se enteraría antes del mediodía de que Elena, la mujer del exitoso Roberto, había sido desechada como basura. Caminé hacia el exterior, sintiendo la tierra seca crujir bajo mis pies descalzos. El sol de la mañana ya empezaba a quemar, recordándome que en esta región, si no tienes agua, tienes una sentencia de muerte. Roberto siempre se quejaba de la granja. Decía que era una carga, que él merecía una vida de lujos en la ciudad, en edificios de cristal y aire acondicionado. Lo que nunca me dijo es que planeaba construir ese imperio con mi herencia, con el dinero que mi padre me dejó y que yo, por amor ciego, puse a su nombre. Me senté en el porche de madera podrida y lloré. Lloré por la traición, por los años perdidos, por las manos callosas que nunca recibieron un gracias. Pero mientras las lágrimas caían sobre el polvo, algo cambió en mi interior. Vi a una pequeña hormiga cargando una semilla 3 veces más grande que ella, abriéndose paso entre las grietas de la tierra estéril. Si ella no se rendía, yo tampoco podía hacerlo. El primer golpe de realidad llegó a las 10 de la mañana. Una camioneta negra, brillante y ostentosa, se detuvo frente a la cerca caída. Era el abogado de la financiera local, un hombre llamado Garrido que tenía fama de oler la carroña a kilómetros de distancia. Se bajó ajustándose la corbata, mirándome con una mezcla de lástima y asco. «Señora Elena, supongo que ya sabe por qué estoy aquí», a su esposo. Bueno, su ex esposo nos llamó hace 1 hora desde la ciudad. Ha renunciado a cualquier responsabilidad sobre este terreno. El banco no puede esperar más. Tiene 10 días para cubrir el pago atrasado de 3 meses, o las máquinas vendrán a ejecutar el embargo. Intenté hablar, pero mi voz era un hilo. ¿10 días? Roberto se llevó todo el efectivo, Garrido. No tengo nada, Él se encogió de hombros, mirando hacia los campos marchitos. Ese no es mi problema, señora. Esta tierra no produce ni lástima. Si fuera usted, recogería lo poco que le queda y se iría antes de que la vergüenza sea pública. Cuando el coche de Garrido se marchó levantando una nube de polvo, entré en el establo. El olor a abandono era insoportable. Me acerqué a vieja Gloria, que me miró con ojos cansados. Le acaricié el lomo y me di cuenta de que ella y yo éramos lo mismo, enseres que ya no servían para el mercado, piezas descartadas de un motor que solo valoraba lo nuevo. Me puse mis botas de trabajo, me amarré el cabello y busqué una pala. No sabía qué iba a hacer, pero no iba a quedarme sentada esperando que el banco me quitara el techo. Empecé a cavar cerca del viejo pozo que se había secado hacía 1 década. Cavé con una furia que no sabía que poseía. Cavé hasta que mis manos se llenaron de ampollas y el sol estuvo en el cenit. Fue entonces cuando la pala golpeó algo duro. No era una piedra. Era una caja de madera envuelta en cuero podrido, enterrada profundamente por mi abuelo antes de morir. Con el corazón latiendo en los oídos, abrí la caja. No había oro, ni dinero. Había frascos de vidrio sellados con cera y un cuaderno con las hojas amarillentas. Los frascos contenían semillas oscuras, casi negras, y el cuaderno tenía una inscripción en la primera página: para cuando la tierra muera y el cielo se olvide de nosotros. El secreto de la vida no está en la lluvia,
sino en lo que sobrevive a la sequía. Eran semillas de una variedad de legumbre ancestral que mi abuelo había desarrollado en secreto, capaz de crecer con el rocío de la mañana y de nutrirse de los minerales más profundos del suelo volcánico de esta zona. Mientras el mundo buscaba cultivos comerciales rápidos, mi abuelo había guardado el seguro de vida de nuestra familia. Esa noche, mientras mis hijos dormían después de cenar apenas un poco de sopa de pan, me quedé despierta bajo la luz de una vela, estudiando el cuaderno del abuelo. Las instrucciones eran precisas, casi ritualistas. Debía preparar la tierra de una manera específica, usando los restos de vegetación seca y el estiércol de lo poco que quedaba. No era un trabajo para una sola persona, pero yo no tenía a nadie más. Roberto estaría en ese momento en algún hotel de lujo, brindando con champán por su libertad, riéndose de la mujer que dejó atrás en la miseria. Esa imagen fue el combustible que necesitaba. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, estaba en el campo. El trabajo era extenuante. Mis músculos gritaban de dolor. Mi espalda sentía que se iba a romper en cada movimiento, pero cada vez que el cansancio intentaba vencerme, recordaba el rostro de Roberto y su voz diciendo: «Te vas a hundir con el polvo». «No, Roberto», susurré para mí misma mientras enterraba la primera semilla negra en el suelo ardiente. «Voy a hacer que este polvo sea el que te ahogue cuando regreses a suplicar». Los días pasaron volando en una neblina de agotamiento y hambre. Los vecinos pasaban por la carretera y se detenían a mirar, señalándome. Algunos se burlaban diciendo que la pobre Elena se había vuelto loca y que ahora intentaba cultivar piedras. Otros simplemente miraban con tristeza, esperando el día en que el camión de la mudanza viniera a llevarse mis trastos. Pero al séptimo día, algo increíble ocurrió. En medio del campo gris y agrietado, empezaron a brotar unos tallos de un verde esmeralda tan intenso que parecían brillar. No eran plantas normales, crecían con una velocidad antinatural, extendiendo sus raíces profundamente, buscando el agua que nadie más podía encontrar. El aire alrededor del cultivo empezó a oler a vida, a una frescura que no se había sentido en la granja en años. Sin embargo, el peligro no había pasado. Garrido volvió al octavo día, no para cobrar sino para presionar. «Veo que está jugando a la jardinería, Elena, pero las flores no pagan hipotecas. El lunes es el plazo final. He oído que su esposo ya ha invertido en una nueva propiedad en la costa. Debería aceptar la derrota con dignidad». Lo miré fijamente, con el rostro manchado de tierra y los ojos encendidos. «Váyase de mi propiedad, Garrido. El lunes tendrá su dinero y lo tendrá con intereses. Pero no vuelva a mencionar a ese hombre en mi presencia, porque la próxima vez no usaré palabras para echarlo». Él se rió, una risa seca y desagradable, y se fue convencido de que yo estaba delirando por la deshidratación. Lo que Garrido no sabía es que esas semillas no eran solo comida, eran un tesoro botánico. El cuaderno de mi abuelo mencionaba que estas legumbres tenían propiedades medicinales únicas y un sabor que los chefs de la gran ciudad pagarían como si fuera caviar. Esa misma tarde, cargué una pequeña bolsa con los primeros brotes y caminé los 10 kilómetros hasta el pueblo para usar el único teléfono público que funcionaba. Llamé a un viejo contacto de mi padre, un hombre que manejaba suministros para restaurantes de alta cocina. «Don Julián, tengo algo que su abuelo le mencionó una vez. La semilla negra del valle venga mañana. Si miento, puede quedarse con la granja. Si digo la verdad, usted me salvará la vida». El silencio al otro lado de la línea fue eterno, hasta que escuché un suspiro. «Estaré ahí al amanecer, Elena, pero si es una broma, será la última vez que alguien te ayude». Esa noche no dormí. Me quedé en el campo, vigilando mis pequeños brotes verdes como si fueran hijos. El viento soplaba fuerte, intentando arrancar la vida del suelo, pero las plantas se aferraban con una fuerza feroz. Me di cuenta de que esas semillas eran como yo, habían esperado años en la oscuridad, enterradas y olvidadas, solo para demostrar que la vida más fuerte es la que nace del dolor. Al amanecer, un camión refrigerado apareció en el camino. Don Julián bajó, un hombre mayo de ojos astutos. No saludó, caminó directo al campo. Se arrodilló y tomó una de las hojas. La probó, la olió y luego miró la tierra. Sus ojos se abrieron como platos. «No es posible. Pensé que estas semillas se habían extinguido con tu abuelo». Me miró y por primera vez en semanas alguien me vio con respeto y no con lástima. «Elena, no tienes idea de lo que tienes aquí. Esto no es solo una granja, es una mina de oro». Don Julián no perdió el tiempo. Ese mismo día, sacó de su bolsillo un fajo de billetes que para mí representaba la salvación y para él apenas una inversión de riesgo. «Toma esto, Elena, paga al banco, compra comida para esos niños y por el amor de Dios, arregla esa cerca. Mañana vendrán mis ingenieros agrónomos. No quiero que nadie en el pueblo sepa que estamos cultivando. Si esto sale bien, vamos a cambiar el mercado gastronómico del país». Cuando Garrido llegó el lunes con la orden de desalojo en la mano y una sonrisa de suficiencia,
Le arrojé el fajo de billetes sobre el capó de su camioneta. El impacto del dinero contra el metal sonó como una bofetada. Su cara pasó del triunfo al desconcierto en un segundo. Aquí tienes el pago de 6 meses por adelantado, Garrido. Y dile a tus jefes que la próxima vez que envíen a alguien a mi propiedad, que sea alguien con mejores modales. Ahora lárgate de mi vista, antes de que te cobre el tiempo que me haces perder. Con el banco a raya, la granja, las penumbras, comenzó una metamorfosis que parecía sacada de un cuento de magia, pero que estaba escrita con el sudor de mi frente. Don Julián cumplió su palabra. En menos de un mes, la granja estaba rodeada de invernaderos de tecnología punta que protegían mis semillas negras del sol abrasador, manteniendo la humedad exacta que mi abuelo había descrito en su cuaderno. Contraté a las mujeres del pueblo, aquellas que, como yo, habían sido abandonadas o menospreciadas por sus maridos. Aquí no solo vamos a sembrar plantas, les dije el primer día, aquí vamos a sembrar nuestra libertad. El pueblo, que antes me miraba con lástima, empezó a murmurar con envidia. Ya no era la loca de la granja, ahora era la patrona. El crecimiento fue explosivo. La legumbre negra, bautizada comercialmente como perla del valle, resultó tener una concentración de proteínas y un sabor ahumado tan único que los restaurantes más caros de la capital empezaron a pelearse por los pedidos con meses de antelación. Pasé de dormir en un colchón viejo en el suelo a reconstruir la casa piedra por piedra. Pero no busqué el lujo ostentoso, busqué la fortaleza. Reforcé las paredes, instalé seguridad de última generación y transformé el viejo establo de vieja gloria en un santuario de mármol y madera fina. Mi vaca, que antes casi muere de hambre, ahora caminaba por pastos verdes y frescos, tratada como la reina que presenció mi renacimiento. 2 años después, la facturación de la granja ya no se contaba en miles, sino en millones. Mi nombre, Elena Valdés, aparecía en las revistas de negocios como la mujer que hizo florecer el desierto. Pero mientras mi cuenta bancaria crecía, mi corazón se mantenía blindado. Sabía que el éxito atrae a los amigos de conveniencia, pero sobre todo, atrae a las hienas del pasado. Y la hiena principal no tardó en olisquear el rastro del dinero. Roberto, mientras tanto, había descubierto que el mundo real no era tan amable como sus delirios de grandeza. El imperio que planeaba construir en la ciudad resultó ser una estafa piramidal, donde perdió hasta el último centavo que me había robado. Sus amigos de copas desaparecieron cuando se acabó el efectivo, y la mujer por la que me había dejado lo abandonó en un motel de mala muerte, llevándose lo poco que le quedaba. Un mediodía, mientras yo revisaba los informes de exportación en mi oficina, con aire acondicionado y paredes de cristal, que daban hacia mis campos infinitos, mi secretaria anunció por el intercomunicador: señora Elena, hay un hombre en la puerta, dice que es el dueño de la propiedad. Está muy sucio y los guardias están a punto de sacarlo a la fuerza. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de una satisfacción gélida. Déjenlo pasar, dije con voz calmada, pero asegúrense de que pase por el detector de metales. No quiero basura en mi alfombra. Roberto entró en la oficina arrastrando los pies. Sus zapatos de marca estaban pelados, su traje, que alguna vez fue caro, le quedaba grande y estaba manchado de sudor. Al verme tras el escritorio de caoba, su expresión fue una mezcla de odio, asombro y una codicia desesperada que intentó disfrazar de arrepentimiento. Elena, susurró, intentando forzar una lágrima en sus ojos enrojecidos. Sabía que lo lograrías. Siempre supe que eras una mujer especial en todo lo que hice. Lo hice para motivarte, para que sacaras esa garra que tenías escondida. Sí, respondí, sin levantarme mientras jugueteaba con una pluma de oro. Entonces, supongo que robarle los ahorros a tus hijos y dejarlos sin comida también fue parte de tu plan de motivación empresarial. Roberto se acercó al escritorio, intentando poner sus manos temblorosas sobre la madera. Cometí errores, Elena, la ciudad me cambió, me junté con gente mala, pero mira este lugar, es increíble, es nuestro. El título sigue teniendo mi nombre en los registros antiguos de la municipalidad. ¿Sabes? Vine para que volvamos a ser una familia. Los niños me necesitan, tú me necesitas. Con mi visión y tu trabajo podríamos comprar todo el valle. Me levanté lentamente, mi presencia ahora imponía un respeto que lo hacía retroceder inconscientemente. Caminé hacia el ventanal y señalé hacia los campos donde cientos de personas trabajaban bajo mi mando. ¿Ves todo esto, Roberto? No hay ni un solo grano de tierra que te pertenezca. El día que te fuiste, me dejaste una deuda que el banco liquidó legalmente. Compré esta granja en una subasta judicial 3 meses después de que te marcharas. Técnicamente, esta no es la granja que abandonaste. Esta es una empresa nueva, bajo un nombre nuevo, y tú eres un extraño que ha invadido propiedad privada. Él cambió el tono de inmediato. La falsa humildad se evaporó y mostró los dientes. No puedes hacerme esto. Soy tu esposo ante la ley. Tengo derecho sobre la mitad de lo que facturas. Si no me das mi parte, te hundiré en juicios. Haré que los niños declaren en tu contra.
Diré que los tenías trabajando como esclavos en el campo. Me reí. Fue una risa corta, seca, que lo dejó mudo. Roberto, mientras tú gastabas mi dinero en casinos y hoteles, yo contraté a los mejores abogados del país. No solo tengo el divorcio firmado por abandono de hogar, sino que tengo una orden de restricción que entra en vigor en este preciso momento. Y sobre los niños, ellos ya no preguntan por su padre. Para ellos, su padre murió el día que el refrigerador se quedó vacío. Hice una señal y 2 hombres de seguridad, de casi 2 metros de altura, entraron en la oficina. Tomaron a Roberto por los brazos. Él empezó a gritar, a maldecir, a decir que yo era una maldita bruja que le había robado su suerte. Mientras lo arrastraban por el pasillo, yo me senté de nuevo y tomé un sorbo de agua fría. Pero sabía que esto no terminaría aquí. Un hombre como Roberto, acorralado y sin nada que perder, era capaz de quemar el paraíso con tal de no ver a otros disfrutarlo. Esa noche, mientras cenaba con Lucas y Sofía en el gran comedor, el cielo se iluminó de un color naranja que no era el del atardecer. El olor a humo empezó a filtrarse por las ventanas. Roberto había cumplido su promesa silenciosa. Si la granja no era suya, no sería de nadie. El fuego avanzaba rápidamente hacia los invernaderos principales, donde se guardaba la cosecha de todo el año, valorada en $3 millones. El rugido del fuego era un sonido que nunca olvidaré. Era como si la tierra misma estuviera gritando de dolor. Me levanté de la mesa de un salto, mi corazón martilleando contra mis costillas. «Niños, al refugio del sótano ahora», grité con una autoridad que no admitía réplicas. Corrí hacia los ventanales y vi cómo las llamas lamían el cielo, devorando los invernaderos del sector norte. En el reflejo del vidrio, vi mi propio rostro. No había miedo, solo una furia ancestral. Salí al porche y el calor me golpeó como una pared sólida. A lo lejos, entre las sombras de los árboles que aún no ardían, vi una silueta familiar. Roberto estaba de pie, con un bidón de gasolina vacío en la mano y una sonrisa desquiciada iluminada por el incendio. No intentaba huir, quería disfrutar del espectáculo de mi ruina. «Si no es para mí, no es para nadie, Elena», aulló sobre el estruendo de las llamas. «Vuelve al polvo donde te encontré». Pero Roberto había cometido un error fatal: subestimar la inteligencia de una mujer que había construido un imperio desde la nada. En el momento en que él encendió la primera cerilla, mis sensores térmicos de alta tecnología ya habían enviado una señal de alerta, no solo a mi equipo de seguridad, sino al sistema de riego industrial que yo misma había diseñado. «Activa el protocolo de emergencia. Great por mi radio». En un segundo, cientos de aspersores de alta presión surgieron de la tierra como cañones de agua. No era agua común, era una mezcla retardante que sofocó el avance del fuego antes de que tocara la estructura principal de los invernaderos. El gran incendio de Roberto se convirtió en una nube de vapor y humo en cuestión de minutos. Caminé hacia él mientras los guardias lo rodeaban. Roberto intentó correr, pero sus pies se hundieron en el lodo que él mismo había provocado. Cayó de rodillas, cubierto de ceniza y barro, luciendo exactamente como la miseria que intentaba imponer a los demás. Me detuve a 1 metro de él, mirando hacia abajo. El hombre que una vez fue el centro de mi mundo, ahora no era más que un insecto patético revolcándose en la suciedad. «Incluso para destruir eres un fracasado, Roberto», le dije con una voz que cortaba como el hielo. «Pensaste que esto era solo plantas y madera, pero mi granja es mucho más que eso. Es una fortaleza. Cada dólar que invertí en seguridad y tecnología fue pensando en el día en que una rata como tú intentara volver». La policía llegó poco después, con las sirenas rasgando la noche. No fue difícil probar su culpabilidad. Las cámaras térmicas de alta definición habían grabado cada uno de sus movimientos, desde que saltó la cerca hasta que vertió el combustible. Mientras le ponían las esposas, Roberto empezó a llorar, a suplicar, a decir que lo hacía por amor, que estaba fuera de sí. Pero la justicia no tiene oídos para los cobardes. Se lo llevaron en la parte trasera de una patrulla, con una sentencia de intento de incendio provocado y asalto agravado, que le aseguraría al menos 15 años tras las rejas. A la mañana siguiente, el sol salió sobre una granja que, aunque manchada de ceniza en sus bordes, seguía en pie y más fuerte que nunca. Don Julián llegó al amanecer, preocupado por las noticias. Al ver que la cosecha estaba intacta, se quitó el sombrero y me miró con una admiración que rayaba en la devoción. «Elena, eres una fuerza de la naturaleza. Muchos habrían vendido la tierra tras el primer susto, pero tú has convertido este ataque en una oportunidad de marketing. Todo el país habla de la granja invencible». Y tenía razón. La noticia del ataque fallido de mi ex esposo se volvió viral. La gente no solo quería comprar mis productos por su calidad, sino por lo que representaban a la victoria de la resiliencia sobre la traición. Mi facturación se triplicó en los meses siguientes. Expandí la granja a las tierras vecinas, comprando las propiedades de aquellos que antes se burlaban de mí y dándoles empleo digno, convirtiendo a todo el valle en un motor económico bajo mi nombre. 10 años después, me encuentro sentada en el mismo porche donde una vez lloré de desesperación con un sobre vacío en las manos, pero hoy
El sobre que tengo es muy diferente. Es una invitación para recibir el premio a la empresaria del año en la capital. Mis hijos ya son jóvenes brillantes. Lucas estudia ingeniería agrícola para mejorar lo que yo empecé, y Sofía es una abogada que defiende a mujeres en situaciones de abandono. Un día, recibí una carta desde la prisión provincial. Era de Roberto. Me pedía perdón, decía que estaba enfermo y que necesitaba dinero para sus abogados y medicamentos. Me pedía que recordara los buenos tiempos. Tom la carta. La leí sin sentir absolutamente nada, ni odio, ni pena, ni alegría menos, y la dejé sobre la mesa de la cocina. No le contesté con palabras. En su lugar, envié un donativo anónimo a la biblioteca de la prisión para que tuviera algo que leer durante los largos años que le quedan de soledad. Hoy, la granja Las Penumbras ha sido rebautizada como el renacer de Elena. Ya no hay polvo, ya no, Hazel. Hay un imperio de verde esmeralda que se extiende hasta donde alcanza la vista. A veces, camino hacia el lugar donde mi abuelo enterró aquellas semillas negras y dejó una flor. Él me dio la semilla, pero yo puse la sangre y las lágrimas para que creciera. Aprendí que el éxito no es la mejor venganza. La mejor venganza es ser tan inmensamente feliz y poderosa que el nombre de quien te hirió ya no sea más que un eco borroso en un pasado que ya no te pertenece. La mujer que Roberto dejó para que muriera en el polvo, ahora camina sobre campos de oro. Y mientras el sol se pone sobre mi imperio, sé que mi historia no termina aquí, porque cuando una mujer decide que ya no tiene miedo, el mundo entero tiene que detenerse a escuchar su nombre. Mi nombre es Elena Valdés, y esta es mi tierra.